Bueno, vamos a hablar acerca de esta otra decisión que tomó el presidente. Firmó el decreto para que, a partir de ahora, se vuelva un régimen parecido al anterior, al del 98. Es decir, cuando alguien empieza a trabajar en una empresa, tiene que, durante un año, obligatoriamente aportar a la obra social que viene con ese gremio. Si uno trabaja en un comercio, durante un año, bueno, tiene que aportar a comercio. Si uno es camionero, tiene que aportar a camioneros. Ustedes recuerden que desde el 98, ¿sí?, época del menemismo, lo que se había resuelto era que uno podía aportar a otra obra social que no es necesariamente la que venía junto con el rubro en el que uno estaba trabajando. ¿Cuál era el chiste? Por ejemplo, si uno trabajaba en un comercio, podía derivar a la obra social de Capitanes de Ultramar, que tenía un convenio con OSDE, entonces uno, quizás aportando una pequeña diferencia, obtenía una prepaga. Bueno, eso no corre más. Durante por lo menos un año, Belén, van a tener que ser fieles a la obra social que viene con tu trabajo. Sí, lo que sucede básicamente es que te restringen la posibilidad de elegir cuál es tu cobertura, ¿no? Y de hecho, por supuesto que las prepagas ya salieron a hablar sobre esta cuestión, rechazando la decisión del gobierno, y están indicando, ¿no?, que esto de alguna manera, así lo dijo, por ejemplo, el presidente de Swiss Medical, es una locura porque vos elegís una cobertura y la perdés si cambiás de trabajo, es decir, no puedes mantener la cobertura que elegiste. En mi caso, por ejemplo, yo hace muchos años que también aportaba a este sindicato que vos decías para poder tener la prepaga. Ahora, si hiciera un cambio laboral, ya tendría que permanecer un año en esta obra social que, por ejemplo, en el caso de prensa, no es tan buena como podría ser el otro sector, porque también varía mucho según la rama a la que vos pertenecés, ¿no? Claro. Probablemente haya que funcionan bien, claro, por eso. Y otras que no. Entonces las que funcionan bien, bueno, la gente tiende a quedarse ahí, y las que funcionan mal, uno tiende a irse. Claro. A otra obra social o a una prepaga haciendo esa triangulación. Claro, ¿no? por eso esto debilita la posibilidad de, como consumidor, elegir cuál es tu cobertura médica en medio de una pandemia, no es una cosa menor. Sí, si no es la pandemia, lo mismo, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que también es... que agrava, claro, es un condimento que hay que tomar en cuenta porque no se da en cualquier otro contexto. Bueno, y esto se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, un gesto hacia la CGT porque esta medida evita que el dinero se vaya al sector privado, ¿no? Es decir, más caja para las obras sociales. Y por otro también, un gesto también para marcar la cancha a las prepagas en medio de esta polémica, de esta puja, porque este sector está pidiendo incrementos en justamente en las cuotas que el gobierno no está habilitando, y esto de hecho había llegado a la justicia, recordemos. Entonces, el gobierno mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, se suma un poroto con la CGT, y por otro, también le está marcando la cancha a las prepagas para poder negociar también el tema de los incrementos, porque las prepagas hasta este momento no es que se habían calmado con el tema de sus pedidos para aumentar las cuotas. Ahora esto va a correr el eje de discusión porque va a haber otro tema para negociar en el corto plazo, no solamente el tema de las cuotas. El gobierno argumenta que de esta manera está resguardando las obras sociales. Eso es un hecho, las está resguardando, pero están las dos interpretaciones. Y tenés que resguardar algo que no está funcionando bien. Sí. Y otros dicen, bueno, sí, porque si no, algunas obras sociales se funden. Y ahí viene esa cuestión, ¿no? Sí. El mismo debate ocurrió en la década del 90, pero claro, con un gobierno que pensaba diametralmente de manera opuesta a este. Y era al revés, era bueno, libre competencia. Porque incluso si, supongamos, los afiliados se transfirieran a una obra social que no es la de su gremio, van a otra obra social, la CGT no sé si tendría tantas quejas, ¿no? Porque sería el dinero se seguiría moviendo dentro del ámbito de las obras sociales. Sí. Ahora, el tema es que muchos se mudan a la obra social que tiene el acuerdo con la prepaga, entonces sale del sistema de obras sociales. Claro, no, y también la importancia de decir, bueno, resguardar a las obras sociales dice el gobierno, pero también resguardar al consumidor, ¿no? Al trabajador que cada vez tiene menos opciones para ahora elegir encima su cobertura médica. Vamos a preguntarle a Hugo Magonza, que es el director del CEMIC, cómo recibió esta noticia. Buen día, Hugo. Hola, ¿qué tal, Diego? Buen día, un gusto de hablar con ustedes. Lo mismo digo. ¿Cómo tomaron esta noticia? Imagino que mal, pero digo, ¿fue sorpresivo? ¿Ya se la veían venir? Hace mucho tiempo que este tema se venía hablando. Y en realidad esto es la materialización de un planteo del sindical que quería de alguna manera preservar la movilidad por un periodo de los beneficiarios de las obras sociales. Y como ustedes dijeron claramente, hay como dos bienes a preservar. Uno es lo que sería la solidaridad del sistema, que nadie lo puede dudar porque el sistema de salud es un sistema solidario, y otro es la libre elección de los beneficiarios. Yo, para hacerlo más fácil,
primero separaría el tema de la competencia entre la seguridad social y la medicina privada, porque el sistema de libre elección o opción de cambio, como se llamó en el año 98, le dio a las personas que estaban dentro del sistema de la seguridad social una gran oportunidad de cambiar de entidades que no le daban servicios de calidad o en oportunidad o en cantidad y migrar a otras obras sociales. ¿Eso qué hizo? Que las obras sociales de origen, que no le estaban dando los servicios, tuvieran que mejorar su calidad. Entonces, en ese proceso de la elección y de la competencia, los servicios dentro del sistema de la seguridad social se vieron mucho, pero mucho mejor que antes. O sea, vieron beneficiados las personas y el sistema de salud mejoró ostensiblemente. Con el paso del tiempo se dio lo que se fue la desregulación, ¿no? El hecho de que algunas personas que están dentro del sistema de la seguridad social y que tienen salarios por encima de los salarios de la grilla sindical, digamos, los que están fuera de convenio, pueden optar por ir a una empresa de medicina prepaga a través de una obra social que desregula como en empresas de medicina prepaga. Ese beneficio, la verdad que también fue una mejora. Yo estoy seguro que cuando diseñaron el sistema en el año 98 no lo pensaron que iba a ser así. Esto fue realmente como una solución que nadie tenía en la planificación estratégica. Pero lo que termina pasando es que hoy un porcentaje muy alto del sistema de la seguridad social que tiene poder adquisitivo se queda en obras sociales de personal de dirección o pasa a empresas de medicina prepaga. Y eso en términos de números son de entre 6,5 millones el total de los afiliados a la medicina privada y obras sociales de personal de dirección, y 4,5 millones vienen de la desregulación. O sea, son gente que tiene esta opción de mejorar su calidad de servicio pagando un diferencial o con sus propios aportes le alcanza para una cobertura médica privada. Hugo, y a nivel porcentajes, porque me perdí un poco con los números, a grandes rasgos, ¿no? De la gente que hoy en la Argentina tiene una prepaga, aproximadamente, ¿cuántos tienen la prepaga porque la pagan directamente y cuántos llegan a la prepaga a través de esta triangulación, por así decir, a través de una obra social? Más o menos. Más del 75% vienen a través de triangulación de aportes. Ah, bueno, ok. Por eso estamos hablando de esta... Hay que pensar que el modelo de triangulación fue muy beneficioso para que el sistema se mantuviera, porque claro, al encarecerse tanto, la posibilidad de derivar una parte de aportes y contribuciones a pagar la cuota de la medicina prepaga en el 100% o pagando un plus para tener un plan diferencial, hizo que mucha gente que no podía acceder porque la cuota cada vez subía más, podía mantenerse dentro del sistema combinando recursos. Entiendo. Los recursos de la seguridad social con el pago de bolsillo. La última pregunta, Hugo. ¿Hay chances de que esto se judicialice? ¿Que vayan a la justicia? Yo creo que la judicialización, si tiene que existir, tiene que ser de parte de los beneficiarios, en este caso. Ok, claro, porque los damnificados son las personas que durante un periodo no pueden optar. Ok, pero por el lado de la Cámara de Prepagas, no recuerdo el nombre exactamente, no, van a esperar por ella un amparo más de un afiliado. Yo creo que, bueno, en la judicialización siempre hay que pensar que está un derecho que ha sido avasallado o alguien que ve limitado su derecho. Claro, en este caso, el que tendría que tomar esta mirada es el propio beneficiario que ve de alguna manera restringido su derecho a opción de cambio. Entiendo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, si puedo, si tengo un minuto más. Dígame. Nosotros estamos en el medio de una crisis sanitaria de proporciones nunca vistas y con una situación de desfinanciamiento severo desde hace más de 20 años, que se viene de alguna forma agregando costos al sistema, y tenemos en los últimos 10 precios que están controlados y costos que están totalmente fuera de control. Esto va a llevar en este momento a una situación tan crítica que, por ejemplo, hoy no se firmó la paritaria del sistema sanitario. O sea que el sistema no ha podido firmar una paritaria porque no tiene los recursos para poderle pagar a su propia gente
Sí. y a los profesionales del sistema de salud, que son los que motorizan y hacen que el sistema funcione con el nivel de calidad y, digamos, y la satisfacción en el medio de una pandemia. O sea, yo diría, ¿este problema es un problema grave? Sí, metido dentro de un problema de mega proporciones, mucho más importante que tenemos que resolver. Entiendo. Gracias por su tiempo, Hugo. Muy Gracias, amable. Diego, a disposición. Bueno, igualmente. Hasta luego. Bueno, dejamos de lado este tema, Gonza, para hablar de...